Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con nuestros colaboradores Denise Dresser y Juan Pardinas vamos a debatir el tema de la semana. ¿Qué decir del primer año de Donald Trump como presidente de Estados Unidos? Después estará con nosotros Raúl Feliz para analizar la situación económica en México y el mundo. ¿Qué podemos esperar en este 2018? Y para terminar viene Santiago Roel a compartirnos las cifras que dio a conocer la organización Semáforo Delictivo sobre la violencia en México en 2017. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a iniciar con el tema de la semana. A un año de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿qué podemos decir de este primer año de su gobierno? Como todos los martes está con nosotros Juan Pardinas y Denise Dresser. ¿Cómo están, Denise? Juan, muy buenas noches. Leo. Bueno, pues el primer año del cavernícola en la Casa Blanca, Denise. Un primer año en el que hemos presenciado la mexicanización Tú ya habías dicho de la política estadounidense. Ya hay que dejar de creer en su excepcionalismo, dejar de creer que los mejores ángeles de la República estadounidense van a salvarlo de sus peores demonios, los demonios del trumpismo, porque estamos viendo cómo la cuatitud mexicana se mimetiza en la oficina oval. La corrupción presidencial se vuelve aceptable. El capitalismo de cuates es promovido. La desacreditación de los medios es costumbre. La vulgarización de la investidura presidencial es cotidiana. Alguien que algunos pensaron iba a autocontenerse al llegar a la oficina oval ha demostrado que no tiene ni el temperamento, ni la capacidad para ser presidente. Este último libro que acaba de salir, el de Fire and Fury, de Michael Wolff, que tiene muchos errores empíricos, nombres equivocados, etcétera, tiene errores, pero es un libro cierto. O sea, ha puesto sobre la mesa el debate sobre la salud mental del presidente, sobre el caos que es la Casa Blanca, sobre alguien que no lee, sobre alguien que solo ve televisión y se la pasa tuiteando y que, entre tanto, está permitiendo que los más conservadores de su partido empujen una agenda antimexicana, una agenda que desmantela todos los logros de la presidencia de Obama, incluyendo el cambio climático, el acuerdo del cambio climático de París, la regulación financiera, el tratado nuclear con Irán. Está creando una situación peligrosa, polarizante, no solo en su país, sino en el mundo. Juan. Yo quisiera hacer un reto que es como una especie de marometa argumentativa, que es hablar de este último año en la vida de Estados Unidos sin hablar de Donald Trump. O sea, suscribiendo exactamente todo lo que dice Denise, yo casi como una necesidad personal, íntima de mi salud mental, necesitaba encontrar como asideros de optimismo, de hacia dónde va el mundo cuando la democracia con mayor fuerza en Occidente, cuando la principal potencia militar del mundo está gobernada por un imbécil. ¿Qué alternativas encuentro yo para despertarme en las mañanas con cierto optimismo? Y yo creo que sí las hay. O sea, los seres humanos vivimos muy cercanos al presente. Nuestra obligación profesional hoy aquí es analizar el último año de Trump. Pero ver, por ejemplo, la marcha de las mujeres este fin de semana. Estaba viendo que es probablemente el movimiento ciudadano con mayor presencia en las calles en la historia de Estados Unidos. Porque eran desde pueblitos donde viven 500 personas y 50 salían a manifestarse. Ya las grandes manifestaciones en Los Ángeles, Washington, Nueva York. O sea, esa vitalidad cívica te habla de lo mejor de Estados Unidos. Ver lo que está haciendo Robert Mueller en su investigación en el FBI,
con todas las presiones de estar enfrentando a este patán y aún así investigándolo con riesgo de que lo corran, con riesgo de que le volteen la acusación, hay dentro de toda esta pesadilla, hay una dignificación de la vida pública de Estados Unidos, de mucha gente que había permanecido indiferente y ante el tamaño de la amenaza, ante el tamaño del patán, han reaccionado pues de una manera que yo espero alentadora. Evidentemente esta película no ha terminado, le falta mucho a la presidencia de Donald Trump, pero veo en la vida cívica de Estados Unidos, en sus instituciones democráticas, lo que quiero pensar es un halo de esperanza de lo que es el futuro de la democracia Yo estadounidense. concuerdo con Juan en el sentido de que para mí la lección más valiosa de este primer año de Trump es la importancia de las instituciones. O sea, finalmente los contrapesos. Yo creo que sí han funcionado en Estados Unidos. No, yo estoy, yo estoy en desacuerdo. Bueno, yo creo que las instituciones, y lo hemos aprendido de forma muy amarga en este año, solo son tan buenas como quien las encabeza. Y estoy pensando de manera muy puntual y precisa en el Departamento de Justicia estadounidense, con un secretario como lo es Jeff Sessions, que es un racista, alguien que le está quitando derechos a las mujeres, alguien que está criminalizando la marihuana, alguien que está criminalizando a los africanoamericanos y a las minorías. Pero mira, toma por ejemplo el caso de la marihuana que tú dices, que efectivamente el gobierno federal está en contra de la legalización de la marihuana. Ahí está el contrapeso de los estados, que los estados han dicho, no. Aquí el tema legal es cada estado. Y se han resistido a que se prohíba la marihuana en esas entidades. Hay resistencia. No, por eso. Hay resistencia sin duda. Y hay algunos contrapesos como lo son los jueces federales. Los jueces federales, el FBI. Estamos viendo qué va a pasar con la Suprema Corte ahora que dirima el caso de el travel ban contra inmigrantes de ciertas naciones. Pero a lo que voy es que entre que los contrapesos funcionen, y yo sí creo que la sociedad estadounidense tiene la capacidad de autocorregirse. Mientras tanto, Trump va a hacer mucho daño. Sí. Hay un website que los viernes saca una noticia que dice todo lo que Trump hizo mientras usted no estaba viendo. Todo lo que implica la desregulación ambiental, los jueces conservadores los jueces que están nombrando, sí. La manera en la cual los medios, la gente ya no confía en los medios por la manera en la cual él los ataca cotidianamente, lo que está ocurriendo con los permisos para que de nuevo las empresas petroleras puedan hacer drilling, perforar en estados donde antes estaba prohibido. El pelearse con Irán después de ese acuerdo que tomó tanto tiempo construir. Ayer veía un documental en HBO que se llama El Último Año. Yo lo vi ayer, sí, buenísimo. Sí, muy conmovedor, en Netflix. Sí, es un documental sobre el último año de la política exterior de Obama y se centra en los 5 principales de su equipo. Y tú ves ahí a gente apasionada por el servicio público, a una Samantha Power en las Naciones Unidas enfrentando a los rusos, a un John Kerry yendo a Irán a tratar de convencerlos de que se llegara a un acuerdo. Todo eso sabiendo lo que después ocurrió y viendo cómo Trump cada vez que tuitea pone en peligro las alianzas fundamentales de Estados Unidos, pone en peligro la estabilidad nuclear que de alguna manera... Pero también ha perdido credibilidad, ¿no? Sus tweets ya no mueven. Yo tengo la impresión de que... Yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre lo que dice Denis y lo que dices tú. O sea, sí ha perdido credibilidad. Yo no quiero minimizar el daño que ha hecho Donald Trump. Y el señor tiene el botón nuclear. Pero yo creo que pudo haber hecho mucho peor. Y creo que sí hemos visto el dinamismo de las instituciones. O sea, no ha empezado la Tercera Guerra Mundial. No, desde luego, no. Bueno, pero por ejemplo, a ver, las cosas que a nosotros nos afectan, el muro. Es al día de hoy que no le han dado un quinto para construir el muro. Sí. El Congreso ahí se ha puesto tiene su propio secuestrados a muro. 800,000 Dreamers en el proceso. Desde luego. Sí, pero ¿qué se ha logrado? Y aquí es donde hay una disfuncionalidad institucional muy grave, que es si la oposición no tiene
los votos en el Congreso no puede frenar a Trump. No importa cuántas marchas, cuántas mujeres salgan, cuánto se movilice la sociedad civil. Pasaron esa ley de reducción de impuestos a los multimillonarios estadounidenses con el aval del Partido Republicano. Pues sí, nada diferente ahí sí a lo que hizo Ronald Reagan en su momento de bajar los impuestos. Nada diferente a lo que hizo Clinton de subir los impuestos. Pero ahí sí se ha con perdido, el apoyo de su partido. Se ha perdido totalmente la lógica del espectro ideológico. A ver. El nivel al que estaban los impuestos en la era Reagan era al nivel en el que Obama los quería tener. O sea, Los bajaron la al tasa, 20%. la misma tasa. Sí. O sea, lo que pasa es que la aguja se ha movido ideológicamente de tal manera Pero todos los países están bajando su tasa corporativa. Pero Estados no Unidos ese había grado. perdido competitividad. Pero hay países que lo pueden hacer porque están en una posición fiscal más sana. Para Estados Unidos le implica un riesgo de deuda estructural. Jorge Suárez Vélez me corrigió de una cosa que comenté aquí en la mesa hace un par de semanas o la semana pasada sobre que Estados Unidos podría crecer a resultado de la reforma fiscal. Y confiando mucho en la visión de Jorge, me dijo de ninguna manera. O sea, la deuda que se va a generar a consecuencia de esta reforma no va, las finanzas públicas de Estados Unidos van a tener ahí un agujero estructural. El resto del mundo, que somos unos burros, le seguimos financiando a Estados Unidos su deuda. Nos encanta comprar Treasury Bonds. Sí, pero esto, o sea, eso va a seguir. Lo que pasa es que es un juego ahí de chicken. Ya si tienes los Treasury Bonds, lo que quieres es que valgan algo y no se convierten en papel. Y quien más los tiene es China, por cierto. Entonces le tienes que seguir comprando, o sea, para que la cosa no se caiga. Entonces, ahí yo creo que la institución que sí ha perdido y probablemente la reconstrucción va a tomar generaciones es el Partido Republicano. O sea, ¿en qué momento el partido de Abraham Lincoln y Ronald Reagan se convirtió en el partido del Ku Klux Klan? Ahí sí hay una perversión de las instituciones, una cobardía el tema del racismo, cómo ha crecido. Cómo ha ganado legitimidad pública. Y en eso los tweets de Donald Trump tienen mucho peso, porque él está cambiando el discurso público y lo que es permisible y aceptable que un presidente diga. Ha empoderado a los racistas. Y yo creo eso que... es lo que ha hecho. Y lo más triste es que Donald Trump es el reflejo de algo, es el producto de algo. Sí. Es el producto de lo que Van Jones, el comentarista de CNN, la noche después de la elección dijo, white won, o sea, los blancos ganaron. Fue un estertor de rabia, de encono, un backlash en contra de migrantes, de musulmanes, de latinos, por parte de blancos del Rust Belt que se sienten amenazados por un país en el cual nada diferente a la historia de Estados Unidos, donde las olas de inmigrantes que ya están más asentadas siempre le echan la culpa a los que vienen atrás. Yo siento que antes los ingleses le echaron la culpa a los alemanes que empezaron a llegar. Luego le empezaron a echar la culpa a los irlandeses y a los judíos. Pero la narrativa institucional era de abrir las puertas, ¿no? O sea, sí había un prejuicio social. Siempre en la historia de Estados Unidos ha habido la retórica de abrir las puertas y la realidad de los que ya están adentro diciendo cierren las puertas. Pero nunca, conozco el caso. Pero jamás un presidente que ha tuiteado lo que ha tuiteado Donald Trump. Con respecto a los latinos, con respecto a los musulmanes, con respecto a los supremacistas blancos, con respecto Tal vez en el siglo XIX, donde no había Twitter, por supuesto. Y recordemos... Pero sí había racistas. Es que sigue habiendo. Es que pero lo Estados Unidos nació siendo un país racista y sigue siendo un país racista, hombre. Hay un 40%, 35% de la población que ha demostrado en su apoyo político a Trump. Este cuate los ha empoderado. Su feliz conscupiscencia con el racismo. Exacto. Ahora que corrieron a Bannon, salió un tuit buenísimo que decía, en el divorcio de Bannon con Trump, ¿quién es el que se va a quedar con los neonazis? ¿No? O sea, ¿quién es el que se va con los niños, con ¿no? los niños la custodia de los neonazis. Buenísimo. Pero además no me parece un tema sobre el cual bromear, porque se nos olvida que este es un país que vivió una guerra civil por el tema del racismo. La guerra más sangrienta de Estados Unidos. Por un tema que no han logrado resolver. O sea, para mí el libro más importante del año pasado fue el de Ta-Nehisi Coates, el de
¿cómo se llama? El Juan? mundo y yo, algo así. Sí, Between the World and Me, que es una carta a su hijo explicándole lo que es crecer como un hombre estadounidense en Estados Unidos hoy. Hemos visto la brutalidad policíaca, hemos visto el movimiento Black Lives Matter, hemos visto ahora, y yo creo que Trump no se explica sin la presidencia de Obama. Es que eso es lo que te iba a decir. Esta es la reacción a Obama, la reacción al primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, que tanto aplaudimos, por cierto, todos. No, y lo dijimos, se acabó, se dieron un paso enorme. Esa película que habla de Denise dan ganas de llorar. O sea, el documental sobre el último año de Obama. El profesionalismo de un equipo abocado a tratar de hacer cosas dignas y decentes y en la la política posibilidad exterior. de que haya dignidad desde el ejercicio del poder, desde que haya una brújula moral en la conducción de un país, a mí me pareció profundamente inspirador. Yo confieso que para mí en la presidencia de Trump también me abrió los ojos sobre un Estados Unidos que no quería ver, porque me decían es un país profundamente racista. Decía, bueno, eso era en la época de los derechos civiles, hace 40 años, pero ya ganó Obama. Como que yo mismo tenía una construcción de Estados Unidos que a la hora que ves lo que está pasando, pues era una construcción basada en hechos parciales. La película completa... Las contradicciones. Es un país muy contradictorio en ese sentido. Profundamente contradictorio. Y en tan contradictorio como tener a Obama... Y luego al Trump. Obama, tú decías, los expertos. Parte de este año de Trump es que los expertos han salido a la calle. O sea, los han echado del gobierno. Lo que cuenta Wolf en su libro es que cualquier experto en la Casa Blanca se burlan de él. Les empiezan a decir, profesor, ¿qué dice el profesor acá? ¿No? O sea, porque hay esta cosa del discurso populista de que los expertos son malos. Peligrosísima. Son partes de la élite. Es una narrativa perversa en la que él enarbola la idea de nosotros, el pueblo, contra las élites insensibles. Exacto. Él representa la victoria de la gente común, real, decente, la que se pone la gorra de béisbol y la que odia Nueva York, Los Ángeles, Chicago. Y que critica a Kaepernick por hincarse ante el racismo estructural que se vive en el deporte en Estados Unidos. Esta idea de que Trump enarbola los intereses de la clase trabajadora ignorada por las élites educadas y rapaces. Y es una historia... Una narrativa poderosísima. Sí. Tan poderosa que lo tienen en la Casa Blanca. Y es el síndrome de Estocolmo, porque está totalmente a favor de las élites. Su reforma fiscal benefició al 1%, el 1%. Y quien lo vota, pues es la gente que va a tener que sacrificar su acceso a servicios públicos, servicios de salud, mejor seguridad, mejor educación. Y los propios... A cambio de que una peor distribución pero de la habla riqueza. También entonces, en ese sentido, y ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que es el otro lado de la moneda, del fracaso de los demócratas, ¿eh? Del fracaso de los... Porque ese grupo era de los demócratas. La clase trabajadora blanca votó mayoritariamente por Obama durante las dos elecciones. Y la recesión del 2008 fue la que más perjudicada. Algo pasó que los demócratas también fracasaron, Denis. Los demócratas y Hillary Clinton. Creo que ahí ella sí es parte de la villana del cuento. Hijo, deberíamos de un día hablar de Hillary Clinton. Mira, yo no sé si la villana del cuento o la mujer equivocada en la persona equivocada. No, también la mujer equivocada. El libro de Hillary Clinton, el de What Happened, el tercer capítulo se llama La mujer y la política y debería ser lectura obligatoria para todos los hombres del planeta. Ya, cuando me lo dices así, ahorita lo bajamos. Pero cometió unos errores. Lo de canasta de deplorables fue un error. Fue una muy mala, o sea, yo no quiero hacerle una discusión de género. No fue una buena candidata. No fue una buena candidata, pero fue una elección extraordinaria. Los errores que ella cometió no le hubieran costado la presidencia en una elección normal. En el documental que tú y yo vimos, la sorpresa se les cae el mundo. de quienes están alrededor de Obama, porque nadie creía... En el libro de Wolf... Trump no creía que iba a ganar. En el libro de Wolf lo que dice, el plan A de toda la campaña de Trump, incluyendo Trump, era perder. No tenían plan B.
Sí. Y hay una escena fantástica donde Melania se pone a llorar a moco tendido cuando se entera que va a ser la primera dama. Ella no quería ser la primera dama. Ella le dice, oye, esto es locura, ¿ya viste a dónde nos tienen? Y cuando le preguntan a Donald Trump Jr. que si su padre es racista, y él responde, mi papá, no, a mi papá lo único que le importa es el dinero. Y eso es lo peor que hemos visto en los últimos meses. Es una declaración de sinceridad absoluta. La semana pasada, John Feely, embajador en Panamá, renunció. Sí. El primer diplomático de alto nivel que renuncia porque dice no puedo trabajar bajo Trump. Y lo hace por una cuestión de principios y merece todo. Un aplauso, sí. Merece un gran aplauso. Pero muchos embajadores o no los han nombrado o los están quitando precisamente para que gobiernos extranjeros hagan negocios directamente con la Casa Blanca. Pues mira, para beneficio de nosotros hay que decir que sigue operando Roberta Jacobson, que es una profesional del Departamento de Estado, muy amiga de Hillary Clinton. Diplomática de carrera y muy amiga de México y de las mejores causas de este país. Yo pensé que al mes la iban a quitar, la iban a fulminar, iban a traer un trompista que nos iba a hacer la vida de cuadritos. Afortunadamente no ha pasado. Toquemos madera, que la embajadora Jacobson siga por mucho tiempo en nuestro país. Gracias, Juan, se nos acabó el tiempo. Gracias, Denise. Un día debatimos el tema de Hillary, porque es muy interesante. Gracias. Hacemos una breve pausa. Voy a regresar con Raúl Feliz a analizar el tema de lo que podemos esperar en la economía mexicana y mundial para el 2018.